Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando Ramírez Salinas, soy del grupo 5 y voy a hablar sobre mi producto integrador de aprendizaje para la materia de microbiología. El tema que voy a hablar es de rotavirus. En este caso clínico podemos ver un masculino de 1 año y 2 meses de edad que es llevado a urgencias por la madre. Presenta episodios de pérdida de conciencia que ocurren mientras está en la guardería y en casa. La madre agrega sus síntomas: fiebre, boca seca, vómitos y diarrea muy líquida de aspecto verdoso. Menciona que nunca amamantó. A la exploración física tenemos una temperatura de 38.5 grados, deshidratación y desnutrición. Se realiza un examen de tinción de Gram en la cual no se encuentra presencia de microorganismos y una ELISA que sale positivo al antígeno BP6. En esta imagen podemos ver la clara deshidratación del infante con la fontanela coronal hundida. Vemos también en las heces una diarrea acuosa con un aspecto verdoso. Debido a los síntomas y a que en el ELISA dio positivo al antígeno BP6, podemos diagnosticar la presencia de rotavirus en este infante. Prosiguiendo con las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál agente sospecha causó enfermedad en este paciente? Vamos a descartar primero el inciso de Vibrio cólera. Si en este paciente se hubiera observado a la tinción de Gram bacilos curviados, podríamos sospechar por una infección de Vibrio cólera, pero como no es el caso, la podemos descartar. Para gente de Norwalk, el principal motivo por el que podemos descartar es porque el ELISA dio positivo para el antígeno BP6, el cual es el antígeno de la cápside interna del rotavirus tipo A, sobre todo. Entonces, podemos deducir que la respuesta es rotavirus tipo A. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son los métodos de control? Descartando primero los antibióticos, ya que un antibiótico no va a tener ningún efecto sobre una infección vírica. Si fuera el caso de que este paciente está contaminado con Vibrio cólera, entonces los antibióticos sí podrían ser un método de control. Para mantener la pureza del agua corriente, la razón por la que podemos descartar esta pregunta es porque el rotavirus se transmite sobre todo por fomites o hacinamiento con pacientes contaminados por rotavirus. Entonces, ya que la vía de transmisión del rotavirus es fecal oral, podemos decir que un lavado de manos y el aislamiento de estos pacientes es un efectivo método de control para el rotavirus. Entonces, la respuesta en este caso sería A, lavado de manos. La pregunta número 3: ¿cuál es la forma de mayor transmisión? Volviendo a hablar sobre Vibrio cólera, sabemos que el cólera se puede presentar en aguas contaminadas. Ese también es el caso de virus como el agente de Norwalk o rotavirus tipo A, pero la pregunta habla sobre la mayor transmisión. Sabemos que el rotavirus tipo A, al transmitirse por fomites, uno de los principales lugares de transmisión es la guardería, con infantes menores de 24 meses de edad. El hacinamiento que se produce en las temporadas como de frío, que serían otoño, primavera o invierno, hace que el hacinamiento de muchos infantes produzca la transmisión del rotavirus. Podríamos también hablar sobre la ingesta de alimentos contaminados, pero este sería la forma de mayor transmisión si estuviéramos hablando de la gente de Norwalk. Ya que la gente de Norwalk, al afectar también no solo a niños, sino también a adultos, que es algo que lo diferencia del rotavirus tipo A, una forma de mayor transmisión sería la recurrencia de lugares donde los alimentos los maneje otra persona que no seamos nosotros. Entonces, podemos deducir que la mayor forma de transmisión es a través de fomites. Pregunta número 4: principal sintomatología en adultos. Tanto el vómito, fiebre y diarrea leve son síntomas del cuadro clínico que se produce por rotavirus tipo A, pero sobre todo en el rotavirus tipo A, este solo afecta de forma grave a infantes menores de 24 meses de edad. La patología que puede causar en adultos o niños grandes es solo una diarrea leve.
Entonces, podemos deducir que la respuesta es diarrea leve, ya que tanto el vómito como la fiebre no se presentaría tanto en el rotavirus tipo A en adultos. La pregunta número 5. ¿Cuáles son los grupos de riesgo más susceptibles al agente causal de la enfermedad de este paciente? Comenzando con el inciso B, personas con alta ingesta de mariscos. Este sería el caso si estuviéramos hablando de vibrio cólera, que sabemos que se encuentra sobre todo en mariscos o alimentos que se encuentran en agua salada. No es el caso de rotavirus en este caso, entonces lo podemos descartar. Personas que recurren a servicios de restaurante, como ya lo hablamos, el agente de Norwalk, su principal vía de transmisión es a través de alimentos manipulados por personas contagiadas. Pero en el caso de rotavirus tipo A, nos iríamos por niños menores de 24 meses, sobre todo en hacinamiento, como serían las guarderías, los niños al estar en contacto con otros niños, con otros infantes contaminados, es como se consideran los principales grupos de riesgo. ¿Cuál es la clínica que se espera encontrar? Comenzando por arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son características o complicaciones que se pueden encontrar en una persona infectada por Vibrio cólera. No es el caso de rotavirus. Y los espasmos abdominales son característicos de las infecciones por agente de Norwalk. En el caso de rotavirus, los pacientes presentan vómito, fiebre, diarrea acuosa, pero no ni espasmos abdominales ni complicaciones que puedan producir una arritmia cardíaca. El hecho de que el rotavirus tenga la complicación de una reunión acuosa es por su proteína NSP4, que abre los canales de calcio para los eritrocitos, haciendo que estos tengan alteraciones en su citoesqueleto y se puedan comenzar a alisar. Esto provoca que se empiecen a liberar citocinas y agentes neurológicos que impiden la absorción de agua en el intestino delgado. Esto es lo que produce una diarrea acuosa donde se liberan muchos líquidos y electrolitos. Entonces, la clínica que vamos a encontrar en un paciente infectado por rotavirus tipo A es una diarrea acuosa, como lo vimos en el caso clínico. Eh, en cuanto al periodo de incubación, eh, para que se produzca una diarrea en una enfermedad por rotavirus tipo A, se espera que la diarrea se empiece a desarrollar a lo largo de 48 horas, es cuando empiezan los episodios de diarrea, y conforme avanza la diarrea, es lo que, al haber diarrea acuosa con mucha pérdida de electrolitos y nutrientes, es lo que produce la desnutrición y la deshidratación, que puede ser un factor de peligro que puede llegar a la muerte en esos infantes si no es tratado con, sobre todo, hidratación constante y cuidados sobre el infante. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y adiós.